Saludos. Hoy nos metemos de lleno en el mercado del litio, un mundo fascinante y, la verdad, bastante movido últimamente. Tenemos aquí un análisis fresquito de HSBC Securities and Capital Markets con fecha del 22 de septiembre de 2025. Y nuestra misión hoy, pues, es entender un poco qué está pasando con los precios del litio, con todas estas subidas y bajadas. ¿Hay de verdad un exceso de oferta tan persistente? Y, sobre todo, ¿qué significa esto para el futuro? Para este metal tan clave, ¿no? Y para algunas de las mineras más grandes. Vamos a empezar viendo la volatilidad reciente. O sea, ¿por qué vimos ese pequeño repunte en los precios que luego, ¡puf!, se desinfló? Frustró un poco las esperanzas de que el mercado se reequilibrara rápido. Exacto. Y después vamos a poner la lupa sobre 4 jugadores clave. La chilena SQM, la estadounidense Albemarle y las otras dos, más enfocadas en proyectos en América, Lithium Americas y Lithium Argentina. Vamos a ver cómo les pinta el panorama según este informe de HSB. Perfecto. Arranquemos entonces con esa confusión reciente del mercado. Porque entre julio y agosto de 2025, como que los precios del litio tomaron un respiro. Subieron un poco. Todo empezó con noticias de posibles cortes de suministro en China, ¿verdad? Se hablaba de problemas con licencias ambientales en zonas importantes como Yangtze y Qinghai. Así es. Sí. Recuerdo que hasta la mina de CATL, que es un gigante de las baterías, tuvo que parar. Sus licencias habían caducado y, bueno, la renovación no fue inmediata. Incluso se mencionó una campaña del gobierno chino, algo así como anti-involución, para intentar, digamos, calmar un poco la competencia interna tan brutal que tienen. Justo. Y todo ese ruido, pues, generó muchas expectativas. El mercado empezó a pensar que quizás venían paradas más largas, ¿no? Que a lo mejor la oferta por fin se estaba ajustando y, claro, los precios reaccionaron. El carbonato de litio en China, que es la referencia, subió como un 40% en agosto desde su mínimo de julio. Y el spodumeno, que es la roca de donde sale mucho litio, subió un 67%. Parecía que algo estaba cambiando de verdad. Pero entonces, ¿qué pasó? Porque esa alegría duró poco, ¿no? Bueno, ahí es donde la realidad enfrió un poco las cosas. Resulta que CATL dijo que volvía a producir después de solo un mes parada, y el mercado quizá esperaba 3 meses. Así que fue como, bueno. Y encima, otras mineras más pequeñas en Yichun también empezaron a obtener sus permisos ambientales. O sea que no fue para tanto el parón. Pues no. El análisis de HSBC calcula que esa parada de CATL de un mes significó una pérdida de producción de apenas 4 o 5 mil toneladas de LCE, muy poquito en el total del mercado. Y además, resulta que CATL tenía inventarios para operar 1 o 2 meses sin problema. O sea, el impacto real, mínimo. ¿Entonces esa subida de precios fue más bien humo? ¿Pura especulación por noticias que al final no tuvieron tanto impacto? En gran medida sí. Fíjate. A finales del primer semestre de 2025 se calcula que solo en China había acumuladas entre 120.000 y 140.000 toneladas de carbonato de litio en inventarios. ¡Wow! Eso es muchísimo stock. Una barbaridad. Y para más INRI, datos de SMM, que es una consultora de allá, mostraron que la producción china de carbonato de litio, de hecho, batió un récord histórico en agosto de 2025. A pesar de esas paradas temporales. O sea que mientras unos paraban un poquito, otros pisaban el acelerador a fondo. Exactamente. Y si conectamos esto con la foto general, pues el problema de fondo sigue ahí. La oferta de litio sigue creciendo más rápido que la demanda. El informe de HSB proyecta que la demanda global crecerá un 26% en 2025 y otro 20% en 2026. Son cifras enormes, ¿eh? Hablamos de 280.000, 290.000 toneladas más de LCE cada año. Impulsado por los coches eléctricos, claro. Ajá. Pero, y aquí está el meollo, estiman que el suministro de litio químico, el que ya está listo para usar, va a crecer todavía más rápido. ¿Y cuánto más rápido? ¿Qué dicen los números? Pues proyectan un superávit, o sea, un exceso después de inventarios de unas 241.000 toneladas para 2025. Y ojo, 344.000 toneladas para 2026. Son números muy, muy grandes. Vaya, aquí es donde la cosa se pone interesante. Y hasta un poco al revés de lo que uno pensaría, ¿no? Con toda la fiebre de la transición energética, la demanda de eléctricos por las nubes,
Y resulta que el mercado está ahogado en litio. Es la paradoja del momento. De hecho, HSBC ya lo venía diciendo. En un informe de julio ya habían pegado un buen tijeretazo a sus previsiones de precios para el LCE para los próximos años, 2025 a 2029. Hablaban de bajas de entre el 7% y el 34%. Su argumento es que aunque quizás las nuevas inversiones en minas empiecen a frenar por estos precios bajos, va a costar tiempo absorber todo el exceso que se creó antes. La conclusión del informe es clara. El exceso de oferta y los inventarios altos van a seguir presionando los precios para abajo. No ven una recuperación a la vuelta de la esquina. La perspectiva es más bien precios bajos por más tiempo. Entendido el panorama general, un mercado con sobreoferta que no cede. Ahora, aterricemos esto en las empresas. ¿Cómo le va a cada una en este entorno tan complicado? Empecemos por la chilena SQM, la que cotiza en Nueva York como SQM US. Dale. Para SQM, HSBC mantiene una visión bastante positiva. Le dan comprar y suben un poquito el precio objetivo, a $48 desde 46. Las razones, varias. Primero, son muy buenos operando, muy eficientes. Segundo, tienen las cuentas saneadas, poca deuda comparada con otras. Y tercero, sus activos, sobre todo el Salar de Atacama en Chile, son de primer nivel y, muy importante, de bajo costo. Ese bajo costo tiene que ser oro ahora mismo, ¿no? Con los precios como están. Es clave. En un mercado así, poder sacar litio barato, como hace SQM en Atacama, no es solo una ventaja. Es casi una garantía de supervivencia. Los diferencia de otros productores con costos más altos que igual tienen que bajar la persiana. Además, esperan que SQM venda más volumen. Por un lado, por la refinería Kwinana en Australia, que ya está arrancando, y por otro, porque tienen margen para aumentar su cuota en Chile. Y también está el tema del acuerdo con Codelco, la estatal chilena, ¿cierto? Que ha generado bastante ruido. Exacto. El informe dice que si se cierra ese acuerdo para operar juntos el Salar a partir de 2031, se quitaría una incertidumbre grande que ha estado pesando sobre SQM. En cuanto a cómo la valoran, usan eso que llaman suma de las partes, o SOTP. Valoran cada negocio por separado, litio, yodo, fertilizantes, y lo suman. Y usan un WACC, el costo de capital, del 7.9%. Perdona que te interrumpa ahí. ¿Puedes explicar rápido qué es eso del WACC y por qué es relevante cuando sube o baja el precio objetivo? Claro, mira, el WACC es básicamente cuánto le cuesta a la empresa financiarse. Combina el costo de su deuda y lo que esperan ganar sus accionistas, ajustado por el riesgo que se percibe. Si el WACC baja, como pasó luego con Albemarle, significa que se percibe menos riesgo o que financiarse es más barato. Y eso, en teoría, hace que la valoración de la empresa suba, aunque el negocio en sí no haya mejorado necesariamente. En el caso de SQM, el WACC no cambió, pero sí ajustaron un poco al alza las ganancias para 2025 por otros negocios y más volumen de litio, aunque para 2026-27 bajan los márgenes por los precios bajos que esperan. Clarísimo. ¿Y los riesgos para SQM? ¿Qué podría salir mal? El principal obvio es que este ciclo de precios bajos dure todavía más y sea más profundo. Eso afectaría las ganancias y los dividendos. También mencionan posibles problemas en el arranque de Kwinana en Australia, o que sus otros negocios como el yodo o los nutrientes vegetales no vayan tan bien. Y bueno, siempre está el riesgo político o regulatorio en Chile, o que el acuerdo con Codelco se enrede o cambie. Muy claro. Pasemos a Albemar, ALBUS, el otro gigante. Aquí la recomendación es mantener. Sí, mantener, aunque curiosamente les suben bastante el precio objetivo, de $60 a $75. Pero, y esto es súper importante, el informe aclara que esa subida viene casi toda de que el analista bajó el WACC que usa para Albemarle, de 8.5% a 8%. O sea, no es que vean el negocio mucho mejor de repente, sino que asumen un costo de capital un poquito menor para la empresa. Menos riesgo percibido, digamos. Exactamente. No es por una mejora operativa clara. De hecho, el informe señala algo muy particular de Albemarle. Ahora mismo se están beneficiando de tener contratos de venta a largo plazo con precios mínimos, precios piso. Y resulta que esos precios piso son más altos que lo que se paga hoy en el mercado spot, el de entrega inmediata. A ver, expliquemos eso de spot versus piso.
que es importante. Claro, el precio spot es como el precio del día, el que fluctúa constantemente. Si compras hoy para entrega mañana, pagas el spot. Albemarle, en cambio, tiene acuerdos con clientes grandes a más largo plazo. Negociaron venderles un volumen fijo a un precio que tiene un suelo garantizado. Da igual si el spot se desploma. Ahora mismo ese suelo está por encima del spot, lo cual es bueno para ellos. Entiendo. Una especie de seguro de precio. Pero eso no puede durar siempre, me imagino. Ahí está el quid de la cuestión. El informe se pregunta, ¿qué va a pasar cuando toque renegociar esos contratos? Algunos vencen en los próximos 18 o 24 meses. Si Albemarle tuviera que vender todo su litio a los precios spot de hoy, el informe calcula que su EBITDA, la ganancia operativa, podría caer entre un 50 y un 60%. Es una caída brutal. Es un riesgo a futuro muy relevante. Uf, eso es un nubarrón importante en el horizonte. ¿Y qué más les preocupa de Albemarle? Pues que, aunque han tomado medidas como recortar inversiones, CAPEX, y buscar financiación, esperan que su nivel de deuda siga siendo alto, el apalancamiento. Otros riesgos, que se retrasen o les cuesten más de lo previsto sus expansiones, que tengan que parar producción si se les acumula mucho stock por baja demanda, o que sus otros negocios como el bromo tampoco ayuden. ¿Y qué podría ir bien? Los factores positivos. Pues lo obvio, que los precios del litio reboten antes o más fuerte, que la demanda de eléctricos siga sorprendiendo al alza, que controlen sus costos mejor de lo que se espera o que sus nuevos proyectos arranquen sin problemas. Bien, tenemos el contraste. SQM con su bajo costo y Albemarle con la duda de los contratos. Ahora vamos a las otras dos más enfocadas en poner en marcha proyectos grandes. Lithium Americas LAC US y Lithium Argentina LAR US. Ambas también en mantener. Empecemos con Lithium Americas LAC US. El precio objetivo sube un poquito, de $2.75 a $3. Y otra vez, la razón principal es un WACC más bajo que usa el analista, 9.0% frente al 10.2% anterior. La gran noticia para ellos, sin duda, es que consiguieron la plata para su megaproyecto Thacker Pass en Nevada, un préstamo enorme del gobierno de Estados Unidos. Eso les quita el riesgo de quedarse sin fondos para construir. Eso es fundamental para un proyecto de esa escala. Pero, ¿cuáles son los peros, los desafíos? El principal es el tiempo y el riesgo de ejecución. Thacker Pass no empezaría a producir hasta 2027, falta todavía. Y levantar una mina así, pues siempre tiene riesgos. Retrasos, que los costos se disparen, problemas técnicos al arrancar. De hecho, en este informe, HSB les bajó un poco las estimaciones de ingresos para 2027 porque creen que venderán menos volumen ese primer año. Así que, sí, tienen la financiación, pero el camino es largo y no está exento de baches. Entendido. Y Lithium Argentina, LAUS. Ahí el precio objetivo subió bastante más, de $2.30 a $3.10. ¿Qué pasó ahí? Sí, en el caso del LAR, la subida es más significativa. También influye un WACC más bajo, 11.9% versus 12.9%, pero además el analista le quitó una prima de riesgo extra que antes le aplicaba. ¿Y por qué ven menos riesgo ahora? La clave es un acuerdo súper importante que acaban de firmar con Ganfeng Lithium, una de las grandes productoras chinas con mucha experiencia. ¿Y en qué consiste ese acuerdo con Ganfeng? Es para formar una empresa conjunta, un joint venture, en Argentina. Básicamente juntan varios proyectos que estaban separados. El proyecto Pozuelos Pastos Grandes, que era de Ganfeng, se une con Pastos Grandes y Sal de la Puna, que eran mayoritariamente de LAR. Ganfeng se va a quedar con el control, como el 67% de esta nueva empresa conjunta, y LAR con el 33% restante. Pero hay más. Como parte del trato, Ganfeng le da a Lithium Argentina una línea de crédito de $130 millones a 6 años. Esto le permite a LAR refinanciar deuda que tenía y, le da un oxígeno financiero que necesitaba urgentemente. Era una de las grandes preocupaciones con LAR, su necesidad de capital. Este acuerdo con un socio tan potente como Ganfeng baja mucho ese riesgo. O sea, Ganfeng no solo entra como socio mayoritario, sino que además les pone plata. Suena un movimiento clave para LAR, ¿no? Sin duda.
Les cambia bastante el perfil de riesgo. Ahora, en la valoración de HSBC, los activos de LAR, su parte en Caucharí Larós, que ya produce, aunque con algunos desafíos, y este 33% en el nuevo JV, los tratan como inversiones de capital. Los riesgos que siguen ahí para LAR son problemas para alcanzar la producción o la calidad esperada en Caucharí Larós, los riesgos típicos de ejecución en los nuevos proyectos del JV, que los precios del litio sigan bajos, y bueno, el impacto de una posible crisis económica global. Perfecto. Entonces, resumiendo esta parte de las empresas, SQM parece la opción más sólida para HSBC, con comprar, por su eficiencia, bajo costo y crecimiento, y el posible empujón del acuerdo con Codelco. Para las otras tres, Albemarle, Lithium Américas y Lithium Argentina, todas mantener, el panorama es más cauto. Albemarle con la espada de Damocles de sus contratos, Lithium Américas con el reto gigante de construir Thacker Pass, y Lithium Argentina, que aunque respira mejor financieramente gracias a Ganfeng, todavía tiene que demostrar que puede ejecutar bien sus proyectos. Exacto. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el bosque completo, ¿qué nos dice todo esto? Pues parece que el mensaje es claro. A pesar de todo el bombo y platillo sobre el futuro brillante del litio con la transición energética, el presente es complicado. Hay un desajuste real entre cuánta oferta hay y cuánta demanda, y eso está machacando los precios. Y según este análisis, la cosa no va a cambiar de la noche a la mañana. Así es. Es un momento donde ser eficiente y tener las cuentas saneadas es crucial. El éxito de estas empresas va a depender de cómo naveguen estas aguas turbulentas. Para SQM, la clave es seguir siendo barata produciendo. Para Albemarle, jugar bien sus cartas en la renegociación de contratos. Y para LAC y LAR, el desafío es construir esos monstruos de proyectos sin pifiarla y sin salirse del presupuesto. Y fíjate que esto tiene implicaciones más allá de la bolsa, ¿eh? Los precios del litio afectan directamente cuánto cuestan las baterías. Si el litio sigue relativamente barato por este exceso, podría, irónicamente, ayudar a que los coches eléctricos sean más baratos y se vendan más rápido. También abarataría las baterías para almacenar energía renovable. Pero, claro, al mismo tiempo, pone una presión enorme sobre la rentabilidad de las mineras. Es un equilibrio delicado con consecuencias para el ritmo de la descarbonización. Muy interesante esa doble cara de la moneda. Para cerrar, y dándole vueltas a todo esto, me surge una reflexión, casi una pregunta al aire. Si esta sobreoferta que tenemos ahora, que viene de las inversiones fuertes del pasado, mantiene los precios bajos un buen tiempo, como dice el informe, ¿cómo afecta eso a las decisiones para invertir en nuevas minas? Las que vamos a necesitar sí o sí en unos años para cubrir una demanda que, se supone, seguirá creciendo como la espuma. ¿No estaremos quizás sembrando hoy, con este freno inversor por los precios bajos, las semillas de un déficit de litio mucho peor? ¿Y una nueva escalada de precios más adelante, quizás a finales de la década o principios de la que viene? Es la pregunta del millón, ¿no? El clásico ciclo de las materias primas, el boom and bust, aplicado al litio. ¿Se estará apretando demasiado el freno hoy por la coyuntura, creando un problema mayor para mañana? Definitivamente algo para seguir pensando.